Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el curso de SQL. Pues bien, en este caso vamos a aprender a poner la palabra constraint, ¿vale? Antes de nada decir que los constraints simplemente son restricciones que se utilizan para limitar el tipo de datos, ¿vale? A la hora de que puede recibir una columna, ¿vale? Así de sencillo. Y simplemente pues los constraints pues, nos servirían para bastantes cosas, en este caso para colocar nuestra clave primaria, nuestra clave foránea, etcétera, ¿vale? Es bastante sencillo, no obstante, ¿vale? Iremos viendo el constraint a lo largo del curso. Y bueno, en este caso vamos a crear una base de datos. En este caso ponemos create database y vamos a poner, por ejemplo, almacén, ¿vale? Vamos a hacer una base de datos de almacén. Y bueno, antes de nada deciros que estamos utilizando MySQL, ¿vale? Workbench. Y bueno, simplemente pues ya habríamos creado nuestra base de datos. Aquí, como veis, pues no lo valida. Vamos a limpiarlo y vamos a actualizarlo, de forma que aquí aparece nuestra base de datos almacén. Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Una vez creada nuestra base de datos, vamos a empezar a crear nuestras tablas. En este caso vamos a crear nuestra tabla almacén, por ejemplo. Almacén, o bueno, almacenes vamos a poner, si no. Perdón, vamos a poner los paréntesis, ¿vale? A mí siempre me gusta colocarlo y ya dentro poner todo. Y vamos a poner, por ejemplo, el código del almacén, ¿vale? Que en este caso pues, sería de tipo entero. Y vamos a poner lo que sea primary key, ¿vale? En este caso no vamos a usar el constraint para poner el primary key, pero deciros que con el constraint también podríamos poner el primary key un poquito más abajo, ¿vale? Bueno, más abajo normalmente. Así que bueno, en este caso vamos a colocarlo aquí. Ya eso lo veréis en otros vídeos. Ahora simplemente vamos a poner el lugar del almacén, que en este caso va a ser de tipo varchar. Y va a tener una longitud de, pues por ejemplo, ¿qué os digo yo? Pues 100 caracteres, ¿vale? Suponiendo que sea una longitud bastante larga. Posteriormente vamos a poner la capacidad, ¿no? De dicho almacén, que en este caso pues va a ser de tipo entero, ¿vale? Bastante sencillo. Y bueno, pues ya tendremos creada nuestra tabla almacena en este caso. Ahora posteriormente vamos a crear otra nueva tabla. Create table. Cajas, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a suponer que nuestro almacén contenga bastantes cajas. Y simplemente pues vamos a tener el número de numRef, ¿vale? El número de referencia, que va a ser, en este caso, de tipo entero, ¿vale? Que va a ser el número de referencia de nuestra caja. Y va a ser, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Pues en este caso vamos a poner que sea una clave primaria, ¿vale? Primary key, ¿vale? Ahora posteriormente vamos a poner, por ejemplo, el contenido de dicha caja. Contenido, que va a ser de tipo varchar, esto sí. Y colocamos, por ejemplo, 30 caracteres de longitud. Posteriormente vamos a poner valor, ¿vale? Que en este caso va a ser de tipo double. Sencillo, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, pues simplemente, ¿vale? Ahora vamos a usar nuestro constraint para una cosa. Como ya bien sabéis, en este caso, las claves foráneas es una clave la cual va a aparecer en la tabla con la cual tienen relación. En este caso, pues las dos tablas tienen relación entre sí, ¿no? Y en este caso, pues habría que poner dentro de nuestra tabla cajas, ¿vale? La clave primaria de almacén. O sea, en este caso, de nuestra tabla almacenes. En este caso, pues la clave primaria de la tabla almacenes es código. En este caso pondremos código. Y simplemente tenemos que ponerle el mismo tipo de dato, ¿no? Que en este caso pues, sería entero. Ahora bien, ¿vale? Aquí viene a jugar nuestro constraint, ¿vale? Constraint, que como bien he dicho es una restricción, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, foreign key, ¿vale? Y vamos a poner código, ¿vale? Que va a hacer referencia a nuestro código. Posteriormente simplemente tenemos que poner nuestro foreign key y simplemente, ¿vale? Tendríamos que poner en este caso pues el tipo de dato, ¿vale? Y el nombre que le hemos asignado. En este caso sería código. Vamos a ponerlo entre paréntesis, código, ¿vale? Es bastante sencillo. Y indicamos la referencia. Para indicar la referencia simplemente, como veis, pues MySQL Workbench nos lo pondría, ¿vale? Una vez pondríamos ref, ¿vale? Pues nos sale directamente reference, ¿vale? Bastante sencillo. Y aquí indicaríamos dónde se encuentra en nuestra base de datos dicha clave, ¿vale? En este caso sería una clave foránea. Pues simplemente indicaríamos nuestra tabla, almacenes y entre paréntesis ponemos código, ¿vale? Porque va a ser el código, ¿vale? Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Pues ya tendríamos todo hecho, ¿vale?
¿Qué hemos hecho? Pues simplemente hemos creado una base de datos, que en este caso, pues aquí la tenéis, sería almacén. Posteriormente hemos creado una tabla llamada almacenes y otra tabla llamada cajas. Entre sí, ¿vale? Tienen en común una relación, la cual hace que nuestra tabla cajas posea una clave foránea de la tabla almacenes. ¿Cuál va a ser esa clave foránea? Pues en este caso la clave foránea va a ser la clave primaria de la tabla almacenes, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de que el tipo de dato entero que le hemos llamado código, que es la clave primaria de almacenes, va a pasar a ser la clave foránea de nuestra tabla cajas, que la veis aquí, ¿vale? Aquí hemos asignado nuestra tabla cajas. Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Vamos a clicar, vamos a ir aquí al rayo, le damos y como veis, ¿vale? Nos valida tanto una cosa como la otra, ¿vale? Simplemente actualizaríamos y aquí en Table pues ya nos aparecen, ¿vale? Nuestras dos tablas. Vamos a ponerlo por aquí para que se vea. Nuestra tabla almacenes y nuestra tabla cajas, ¿vale? Hasta aquí creo que es bastante sencillo, ¿vale? Y bueno, no obstante seguiremos viendo otros vídeos y simplemente quiero que os quedéis con eso, ¿vale? Que constraint al fin y al cabo no deja de ser una restricción, ¿vale? Y nos sirve también para indicar las claves foráneas y en este caso pues la clave foránea sería el código, ¿vale? De los almacenes, el cual posee la tabla cajas. Y muy importante que no se os olvide indicar aquí dicho valor, ¿vale? Dicho, en este caso, la clave foránea de la clave primaria de almacenes, ¿vale? Para que pueda hacer la relación correctamente la tabla de cajas con la tabla almacenes. Pues bien, no obstante, si tenéis cualquier pregunta, quiero que cojáis, me la comentéis me la digáis por los comentarios de YouTube, o me la digáis por Facebook, por Twitter, por donde queráis, a través de la web incluso, o por email, ya como ustedes queráis. Y bueno, simplemente también recordaros que hay un libro, ¿vale? El cual estoy recomendando porque considero que está bastante bien. Os dejaré el link abajo, ya que es un comienzo en SQL que lo considero que es bastante bueno. Un libro bastante sencillo y bastante fácil de entender, el cual tiene un precio mínimo y creo que os puede servir si estáis aprendiendo en este curso. Y si combináis el contenido de dicho libro con los vídeos, yo creo que no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de comprender SQL. Pues bien, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dar like y no olvidéis suscribiros para más contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.